¿Qué es lo que hizo Saúl tan grave que el Espíritu Santo de Dios se apartó de él? ¿Qué fue el problema con Saúl que el Espíritu de Dios no continuó bajando a visitarlo? Hola mis hermanos y hermanas en Cristo Jesús, los saludo en este día, en un día maravilloso. Quiero darles la bienvenida a este otro video que tenemos aquí. Entonces vamos a empezar con el libro de Primera de Samuel, capítulo 16 y versículo 14. Y dice: y el Espíritu de Jehová se apartó de Saúl. Tremendo lo que dice ahí, que el Espíritu de Dios se apartó de él. Ahora nosotros entendemos de que hoy la persona que es salva, el cristiano que es salvo, tiene una seguridad que nos da a nosotros, la seguridad que nos ayuda a comprender de que nosotros tenemos un sello. Conforme a la palabra de Dios tenemos un sello. En el libro de Efesios habla de eso. Somos sellados con la promesa del Espíritu Santo. Ahí es donde nosotros los bautistas, vamos a decir, tenemos esa seguridad de que la salvación nuestra es eterna. Quiero que entiendan esto porque muchas de las personas no comprenden lo que la Biblia dice de nuestra salvación eterna. Muchos de los, vamos a decir, de las religiones, muchas de las doctrinas enseñan de que la persona puede perder su salvación. Pero conforme a la Biblia no es verdad. Conforme a la Biblia, nosotros el momento que creemos, oiga bien primero, creemos. El momento que creemos lo que dice la Biblia de lo que Cristo hizo, que Cristo Jesús, el Dios encarnado, el Emmanuel, el momento que nosotros creemos que ese Jesús, el hombre Jesús, que fue encarnado por Dios, Emmanuel, el momento que nosotros creemos eso, de que este hombre llamado Jesús murió en una cruz, y murió en esa cruz por el pecado del hombre. Él se convirtió, conforme a la Biblia, se convirtió en el Cordero del Antiguo Testamento. El Cordero del Antiguo Testamento era el Cordero que en el Antiguo Testamento traían ese corderito al altar a sacrificarlo. Obviamente ese cordero no les quitaba los pecados en totalidad. Ese cordero no era el cordero perfecto, que era una sombra del Cordero de Dios que vino siendo Jesús. Entonces ese cordero, que ya sabemos del Antiguo Testamento que lo traían en el altar, lo sacrificaban en los tiempos de Moisés. Los levitas eran los sacerdotes que eran los intermediarios del hombre con Dios, que ellos le traían un cordero. Tenía que especificar ese cordero, que tenía que ser, primeramente tenía que ser macho, ¿ok? Entonces el cordero tenía que ser macho, tenía que ser del primer año, y tenía que ser, este cordero tenía que ser limpio, sin ninguna mancha. Ese era el cordero que ellos tenían que traer. Pero aún así, teniendo esos requisitos, no era el cordero perfecto. No era el cordero de que les iba a quitar el pecado del mundo, como dijo Juan el Bautista. He ahí el cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Ellos ya sabían que había un cordero que tenían que traer. Entonces Juan, cuando lo presentó, dijo: vea, este es el cordero que quita el pecado del mundo. Quiero que lo vean, este es. Entonces cuando ellos vieron cuando Juan Bautista lo apuntó a Jesús, dijo: este es el Cordero, este es el que quita el pecado del mundo. El pecado, acuérdense bien lo que dice, el pecado, no habla de pecados. El pecado, uno solo.
no los pecados, un pecado. ¿Cuál será ese pecado? Ah, ya sé, desobediencia. Eso es lo que todo el mundo dice. Pero eso no es lo que la Biblia dice. No fue la desobediencia, como todo el mundo lo quiere decir. El hombre no se convirtió en pecado por desobediencia. Ahí es cuando los hermanos cortan relación con lo que yo estoy diciendo, porque han enseñado de que el hombre cayó en pecado por desobediencia. El hombre no cayó en pecado, estamos hablando de Adán, no cayó en pecado por desobediencia. El hombre cayó en pecado por una sola palabra, y eso significa, es incredulidad. Incredulidad. Ahora el hombre se volvió desobediente por no creerle a Dios. Porque lo que pasa fue que cuando la mujer fue, Satanás le dijo, Dios ha dicho, le puso ese símbolo de pregunta a la palabra, como duda a la palabra. Entonces cuando la mujer ya había escuchado lo que Dios había dicho y ya estaba escuchando lo que Satanás le está diciendo, ella tuvo que hacer una decisión, no desobediencia. Ella tuvo que hacer una decisión, y la decisión era creer lo que Dios dice o creer lo que este animalito me está diciendo en este momento. Entonces ella le creyó, se dejó convencer por el animalito, que detrás de ese animalito estaba Satanás. Entonces se dejó convencer de lo que el animalito le estaba diciendo a lo que Dios le dijo. Ella debía haber dicho, no, Dios no dijo eso. No. Bueno, entonces queremos saber qué es lo que hizo Saúl tan grave que el Espíritu Santo de Dios se apartó de él. ¿Qué fue el problema con Saúl? Que el Espíritu de Dios no continuó bajando a visitarlo. Acuérdese que en el Antiguo Testamento el Espíritu Santo de Dios bajaba sobre los profetas, bajaba sobre los reyes, bajaba sobre los con quien él iba a hablar. Normalmente eran los profetas. Pero el Espíritu de Dios, algo pasó con el rey Saúl, que el Espíritu de Jehová, como dice ahí en capítulo 14, es que leámoslo bien, mire, dice, y el Espíritu de Jehová se apartó de Saúl y atormentábale el espíritu malo de parte de Jehová. Quiere decir que Dios le hizo un cambio del Espíritu Santo y le mandó un espíritu malo. Ese espíritu malo lo que hacía era lo atormentaba, lo mantenía azarado. Únicamente la persona tiene es que acercarse a Dios. Eso es verdaderamente todo lo que tienen que empezar a hacer. Porque al acercarse a Dios, el Espíritu Santo de Dios, entonces trae paz. Ahora, acuérdese, si usted ha leído pues la historia, entendemos de lo único que a este hombre hacía que ahuyentara a esos espíritus malos, o ese espíritu malo, porque ahí habla de un espíritu malo, la forma como ahuyentaba este espíritu malo de la presencia del rey Saúl era a través de el David, que no era rey todavía, porque él tenía un arte. El arte que les puede ayudar a los jóvenes es empezar desde niños, es para que el niño vaya guiándose para aprender a tocar guitarra, a tocar piano, a tocar un instrumento, algo que le enseñe a ese niño a hacer bendición para otras personas en el futuro. Y esto es lo que este hombre necesitaba que alguien le ayudara a que ese espíritu malo que Dios había enviado sea ahuyentado con la paz y el Espíritu Santo de Dios que bajaba cuando David tocaba ese arpa, porque eso es lo que él tocaba. Él aprendió a tocar arpa, que había hecho algo muy grave para Dios. Pues a Saúl nunca se le escuchó que hizo un pecado como de los que nosotros creemos. El pecado de Saúl empezó
El día que venían él y David, después de que David había matado a ese gigante, y cuando llegaban a la ciudad, las mujeres empezaron a cantar. Todas las mujeres salieron cantando, recibiéndolos, cantaron y aplaudiendo y diciendo: Saúl ha matado sus miles. Y David sus 10,000. Entonces eso le quedó grabado a Saúl. Y Saúl dijo: 1,000 a mí y 10,000 a David, que David es un muchacho, un pelado, un cualquiera parecido. Yo ni lo conocía. Lo traiga aquí a mi reino, a que viva en mi palacio, porque él mató a un gigante. Pero ¿cómo así? Que él no ha entrado ni en batalla ese muchacho. ¿Por qué la gente está diciendo de que él mató 10,000 y yo miles? ¿Quiere decir que yo he matado menos? Y entonces esos espíritus, vamos a decir, de celos, de orgullo, de rencor, de que yo soy mejor que él y por qué lo están alabando a él más que a mí. Entonces esos celos empezó a comerlo. Empezó a comer. Y en vez de él buscar de Dios y decirle: Señor, perdóname, yo no quiero esto en mi vida. Y eso es lo que nosotros tenemos que entender, de que cuando algo pasa, que alguien hizo algo mejor que yo, o alguien le dieron el reconocimiento a ellos y no a mí, no permita que ese espíritu que lo agarre y lo atormente. Y yo creo que ese espíritu que Dios le mandó, ese espíritu malo que Dios le mandó, ese espíritu que trae el ego, que yo soy mejor que ellos y por qué a ellos están exaltando y a mí no. Entonces aquí la Biblia nos da muy clarito la especificación de la razón por qué este hombre, este rey, que estamos en la Biblia, por qué este rey decidió agarrar ese espíritu, pero ya ese espíritu ya lo controlaba, no lo dejaba dormir, lo corcomía, el celos que tenía hacia David, el hombre que él mismo trajo a la casa. Y David lo único que quería era hacer bendición. David él no preguntó: quiero vivir en su casa. El único que le importaba era agradar a Dios. Eso era todo lo que él quería hacer. Porque de allá en el monte, él aprendió a tirar a cauchera, tirando a cacha hasta que la perfeccionó. Él no lo hizo de una allá en el campo de batalla. La gente dice: oh, wow, mira, Dios lo hizo. Él estuvo practicando por muchos días y posiblemente años practicando. Usted ve los muchachos que saben tocar guitarra, saben tocar piano, lo hacen bien y dice: oh, Dios le dio el don. Y es verdad, Dios le dio el don. Pero el don que Dios le da, el regalo, tiene que coger ese don, significando de que la persona tiene la facilidad, ese es el don, la facilidad de aprender. Eso no es de una que, no sabe tocar una guitarra, la coge y ya sabe, ya toca. No, así no es, esa no es la realidad. Esa no es la realidad. La realidad es de que David estaba años tirando y años con un arpa. Me imagino que era una arpa pequeña y tenía tiempo. Él veía nada más las ovejas allá y estaba mirando, estaba seguro que están bien, y él estaba arriba en una lomita mientras él veía sus ovejitas ahí y él las tenía acorraladas bien, donde llega un lobo, él ve un movimiento y de una se mueve, pero él estaba practicando su arpa, practicando su leche. ¿Para qué? Él creía que algún día iba a tirar esa piedra a un gigante a pegarle. No, él creía que algún día él iba a ir donde un rey, que era un rey todo celoso por él mismo, y que él iba a tocarle el arpa, y entonces ya se iba a calmar el hombre. No, él no tenía eso en mente. Él lo único que quería era aprovechar su tiempo. Él no quedó ahí mirando hacia
arriba o texteando, mirando videos. No, no era eso, era mirando hacia arriba, mirando las ovejas. No, él aprovechó el tiempo. Y eso es lo que las personas tienen que hacer hoy en día, aprovechar el tiempo. Y no lo aprovechan, lo desperdician. Las personas no aprovechan el tiempo. Aproveche el tiempo que le está dando Dios en estos días, en estos momentos, en esta vida. Aproveche lo que Dios le ha enseñado y el don que le ha dado. Cualquier don que sea. Hay mujeres que tienen un don de cocinar espectacular y no lo aprovechan. Hay personas que tienen un don de servir. Hay personas que tienen un don de hablar y no lo aprovechan compartiendo la palabra de Dios a otros, o predicando, o enseñando. Hay personas que tienen el don para enseñar. Yo no tengo don para enseñar, ni paciencia. Pero yo sí tengo un don. El don que Dios me ha dado es hablarle a la gente de cómo ellos pueden venir a Cristo. Ese es el don que Dios me ha dado a mí. Es que ni predicar. Porque yo predico y yo predico aquí, allá, y tiro aquí, allá. Pero Dios me ha dado el don de ir a una casa y tocar la puerta y compartirle a una persona face to face, cara a cara. Y mirarlos en los ojos y decirles: Dios te ama grandemente y quiere ser tu Padre. ¿No te gustaría tener ese Padre celestial en tu vida? Entonces Dios me ha dado ese don y yo lo aprovecho, y lo he aprovechado por los últimos 40 años. 40 años y más he estado en esto del Evangelio, predicando, enseñando, mostrando a la gente cómo ser salvo. ¿Que he cometido errores? Muchos. ¿Y sabe qué pasa cuando yo le digo al Señor: Señor, he pecado contra ti, perdóname? ¿Sabe lo que Dios dice? Venga para acá. Y te abraza. Tranquilo, mijo, todo va a estar bien. Va y no peque más. Eso es lo que dice el Dios de la Biblia. Entonces, cuando yo veo este hombre aquí, que en vez de llegar a un punto de arrepentimiento, él lo único que quería era que le calmaran su tormenta, mas no arrepentimiento. No se arrepintió. Pero peor, él continuó haciendo decisiones incorrectas. Decisiones que, wow, ¿qué va a hacer cuando Dios le dice: vaya a esa batalla y mate a todos? Al rey, a los niños, es que así es. A los perros, a los gatos, a las vacas, no me traiga nada. Y entonces el rey Samuel vino y dice: ¿qué es eso que soy? Yo estoy escuchando vacas, yo estoy escuchando ganado, ¿qué es eso? Entonces el rey Saúl dijo: no, yo hice lo que Dios me dijo, yo traje lo mejor para sacrificárselo a Dios, yo traje al rey vivo para que ustedes vean de que capturamos. Y entonces Samuel le dijo: no, señor, no, eso no es lo que Dios dijo. Dios no dijo eso. Dios no dijo que le trajera unas vacas, las mejores de las vacas, para que las sacrificara. Dios no está interesado en sacrificios. ¿Sí? La gente quiere sacrificar. No, Dios no está interesado en sacrificios. Dios está interesado en su obediencia, porque usted le creyó a Dios. Porque Dios le dijo. Entonces, como Dios le dijo que hiciera, obedezca. Él escuchó lo que Dios le dijo. No le creyó a Dios, le creyó a su propia mente y desobedeció. ¿Sí ve? ¿Entiende ahí dónde va la relación entre el creerle a Dios y desobedecer? Cuando usted le cree a Dios, usted va a ser obediente. Cuando usted no le cree a Dios, usted va a ser desobediente. Entonces, la desobediencia viene por no creerle a Dios que lo que dijo. No creer en Dios. Sí, usted cree en Dios, eso es diferente. Pero creer lo que Dios dijo, eso es la cosa que tenemos que entender, la diferencia. Sí, el diablo cree y tiembla, eso es lo que dice la Biblia. Pero lo que él no cree de Dios es lo que él dice. Entonces, él no cree lo que Dios dice, entonces hace que las otras personas lo escuchen a la mentira. Eso fue lo que le pasó al hombre. Ya les expliqué en principio. Porque Dios lo dijo
entonces créale. Diga, no, eso no es lo que Dios me ha dicho. ¿Se acuerda que le dije eso anterior? Entonces este hombre no cometió adulterio, no mató a nadie, no llevó a nadie a engañarlo para ciertas cosas otras, no se oyó para las palabras de Saúl, fue un hombre bueno con su familia, mas no le creyó a Dios y empezó a hacer malas decisiones por medio de un muchacho que le tenía rabia, celos, y empezó su tortura de celos, tortura de egoísmo, su tortura de que yo merezco el primer lugar y no él. Entonces quiero enseñarles a ustedes y que ustedes tengan en cuenta, mis queridos hermanos y hermanas en Cristo, de que el Espíritu de Dios no se va a apartar de nosotros, porque el momento que usted se entrega a Cristo, somos sellados. Yo le mostré eso en el libro de Efesios. Somos sellados con el Espíritu Santo de promesa. Somos sellados. Quiere decir, hay un sello, no se puede cambiar. Pero lo que sí puede pasar con usted como cristiano, nosotros los hijos de Dios, el día que usted por fe le cree a Dios y lo invita a que entre en su vida, el día que eso pase, usted empieza algo muy bonito que se llama la comunión con Dios. Porque es que la forma como Dios se comunica con nosotros, el Dios Padre, se comunica con nosotros, es a través de ese espíritu. El mismo espíritu que Jesús tenía cuando estaba en la tierra. Es el mismo espíritu que vive en mí. Es el mismo espíritu que levantó a Jesús de los muertos. El mismo. No hay diferente del mismo. No hay otro espíritu. El mismo espíritu. El espíritu de paz, de gozo, de amor. ¿Se acuerda? ¿Se acuerda el fruto del espíritu? Un fruto. Uno, no un poco, uno. ¿Se acuerda que nosotros hablamos que Jesús, Juan el Bautista le dijo, aquí está, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado, un pecado del mundo, un pecado. Y ahora el Espíritu Santo de Dios cuando entra con un fruto, pero tiene 9. Una semilla, dentro de esa semilla tiene 9 semillas, que usted ya se las sabe, que es amor, paz, gozo y todos otros. Mis queridos hermanos en Cristo y mis queridas hermanas, les imploro en el nombre de Jesús, no permitan que nada en su vida, nada que les haya obstrucción en esa comunión con Dios. Hace unos años atrás, vamos a decir, hace unos 12 años, 13 años, algo así, yo tuve algo que le llaman un infarto. Y el infarto tenía que ver con que hubieron unas arterias que fueron obstruidas por medio de que había grasa, y entonces se taparon. Entonces me hicieron un procedimiento. Ese procedimiento es que ellos le ponen lo que le llaman un stent. Ese stent es como un resortico y ellos entran por ahí y le meten ahí donde está la grasa tapando la vena, vamos a decir que está la vena, y entonces ellos vinieron y ahí le pusieron el stent y lo abrieron, ahí fluye, ¿sí ve? Ahí puede fluir la sangre. Eso es lo que me pusieron, 2, uno aquí y otro acá. Eso fue lo que pasó. Entonces yo después de eso tuve que aprender a cuidarme en la comida, a cuidarme en la grasa, a cuidarme qué como, saber qué es lo que es bueno para mi cuerpo, ejercicios, el movimiento, la comida, la grasa, que no sea tanta, que sea grasa, bueno, hay grasa buena, pero grasa que va a taparse, grasa que va a llegar ahí, ahí se tapa, y tapa, y año tras año, y entonces ya llega el momento que toda esa grasa ahí, y entonces obstruye el paso de la sangre. Y eso es lo que pasa con la comunicación del Espíritu Santo de Dios. Las personas, llega pecado en su vida, llega cosas, y en vez de confesarlo y apartarse,
Entonces no, lo dejan acumular. Y llega el momento que la acumula, y ya después llega como Saúl, azarado, atormentado, no sabe qué hacer, y no sé qué hacer, qué voy a hacer de mi vida, y qué voy a hacer, y azarado, ay, ¿qué voy a hacer? No, quite esa grasa de medio de la arteria, y usted va a tener esa comunión con el Espíritu Santo, que va a hablarle, que cuando usted empieza a buscar sugerencia, opinión, ¿qué hago? El Espíritu Santo de Dios fluye libremente para hablarle y no se aparta como este hombre. Para él se le apartó total. Para nosotros se aparta es la comunión. El Espíritu Santo está todavía ahí, pero ya no le habla, pero ya no le comparte. Y llega el momento que usted dice, ¿qué hice? No, ¿qué hice? No, vea toda esa grasa que se acumuló. Empiece a pedirle, Señor, yo hice esto, perdóname. Señor, yo hice esto otro, perdóname. Yo hice esto, perdóname. Y también vayan de las personas que usted y yo hemos ofendido. Y hay que disculparse. Hay que pedirle perdón. Pues que ¿qué fue lo que dice la Biblia cuando Jesús le preguntaron? Bueno, y si alguien me ofende, ¿cuántas veces tengo que perdonarlo? Y Jesús les dijo, pues si te ofende 7 veces perdónalo. En el día, eso es lo que dijo. En el día. 7 veces en el día. Uy, usted imagina que lo ofendan a las 8 de la mañana y usted lo perdona, y a las 10 lo vuelve a ofender y usted lo perdona, a las 12 de mediodía antes de almorzar lo ofende otra vez, y a la 1 de la tarde lo ofende porque no le dio café, y a las 3 de la tarde lo ofende otra vez, y después a las 5 lo ofende y usted lo perdona, y llega a las 10 de la noche y lo ofende otra vez y usted lo perdona. Y Jesús dijo 7 veces. 7 veces perdónalo. Eso es duro. Eso es duro. Pero cuando tenemos el Espíritu Santo de Dios, el que perdona no soy yo. Es el Espíritu Santo a través de mí. Y se vuelven las cosas más fáciles. Hoy es el día de tomar decisiones para Dios, mis queridos hermanos y hermanas en Cristo. Hoy es el día que puedes no permitir que ese Espíritu Santo se aparte de ti. Que viva, fluya a través de tu vida, a través de tu forma de hablar, a través de tu forma de pensar, a través de tus actos, tu movimiento en tu vida, y todo lo que haces sea conforme a la palabra de Dios y conforme al movimiento del Espíritu Santo. Hoy te invito a que hagas eso, para que Dios continúe teniendo esa comunión con tu vida, contigo, y te siga hablando, te siga dando ideas, te siga mostrando, te siga diciendo, mira, ese versículo que leíste te voy a decir qué significa, y tienes una comunión agradable con el Dios eterno. Mis hermanos, los animo a que primero humíllense. Eso es lo que dice la Biblia. Si mi pueblo se humillare, es lo primero que Dios quiere, es que nos humillamos. Si mi pueblo se humillare, el cual mi nombre es invocado. Ustedes invocan, yo soy cristiano, quiere decir, soy cristiano. Quiere decir que soy una persona, que soy seguidor de ese ungido llamado Jesús. Hoy pueden hacerlo. El Señor los continúe llenando de su poder y de su gracia. Amén.